La marea roja sigue invadiendo los espacios y los estados sociales de América Latina. Los analistas políticos, los gobernantes, los partidos políticos y sus grupos estratégicos, las Fuerzas Armadas en cierta manera y los medios de comunicación están desorbitados por lo que ocurrió en Chile. Quemaron, asaltaron las instalaciones del metro de Santiago, quemaron 60, 70 centros comerciales, hirieron personas, hubo fallecidos, violencia armada. La policía, el Carabinieri de Chile actuó en protección de la propiedad privada y de los ciudadanos que no están involucrados en este tipo de conflictos sociales. Y después de eso, eventos parecidos en Perú, eventos parecidos en España, eventos muy similares en Ecuador, Colombia caminando en un espacio estratégico bien delicado y bien difícil por la misma situación política interna de ese país, Panamá también con violencia callejera, y en Venezuela los venezolanos ignorantes de lo que está pasando. No se acuerdan de las cosas que han ocurrido previamente en el continente. Los políticos jóvenes, aunque vivíamos jovenzuelos, no tienen idea de lo que pasó en Venezuela entre 1983 y 1998. Eran muy jóvenes y algunos no habían nacido. Pero lo peor de todo es que ocupan espacios de opinión pública y desconocen una realidad que está en nuestras espaldas, pero bastante cerca de nuestras espaldas. Voy a refrescar a todos los que me escuchen en esta oportunidad lo conocido por mí y lo conocido por muchas personas, pero pareciera que les da miedo hablar o su elevadísima educación no les permite interpretar lo que está ocurriendo en las calles de América Latina. Violencia armada, desde los ciudadanos contra los ciudadanos, terrorismo de Estado hacia los ciudadanos, terrorismo de Estado y amenaza hacia las democracias y hacia los pueblos. Muchos analistas, muchos comentarios, muchos videos. 1990 me encontraba en el Palacio de Miraflores. Turbulencia política en América Latina con la fachada antineoliberal, porque el neoliberalismo estaba acabando con los pueblos, se estaba acabando con la propiedad privada, le está dando preferencia a los grupos de poder económico y financiero, las grandes potencias, Canadá, Estados Unidos, Francia, China, Japón y algunos países de Europa, metidos en América Latina, explotando y arrasando cual conquistadores españoles hace más de 500 años, estaban criticando eso. En ese periodo, en el cual el presidente de la República fallecido, Carlos Andrés Pérez, era un líder en América Latina, porque lo viví y lo conocí, lo acompañé, sin ser político ni de partido. Derrocaron a Collor de Mello, Brasil. Derrocaron a De la Rúa en Argentina, político formado y equipado para gobernar. Derrocaron a Elías Maguad en Ecuador. Derrocaron a Sánchez de Lozada 2 veces, pero la última vez en Bolivia. Amenazaron al presidente Gaviria en Colombia. Y en México había la turbulencia natural del conflicto de Chiapas, aquel mexicano el legendario con chiva y fumando pipa a lo Che Guevara y a los Fidel Castro, conquistando las poblaciones indígenas de todo el continente. Derrocaron al presidente Carlos Andrés Pérez. Y aquí quiero hacer una salvedad. Las mismas personas que están en la oposición, que son viudos de Fidel Castro y viudos de Hugo Chávez, admiradores de el Che Guevara y de todos los chibús que recorrieron los campos y las ciudades de América Latina sembrando odio, asesinato y violencia, sobre todo con otra fachada, el Sendero Luminoso, los Tupamaros, los guerrilleros en Venezuela, la FARC en Colombia, el ELN en Colombia, Movimiento 19 de abril en Colombia. Todos esos movimientos comienzan a aparecer en la región,
porque estaban en una manera subyacente en el problema social, a raíz de que se crea el Foro de Sao Paulo, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, 1990 aproximadamente. La caída del muro de Berlín. Veían que el mundo se les venía abajo, las enfermedades crecientes de Fidel Castro, la desaparición o la presencia cada vez menor de los rusos en Cuba, que no le permitía manejarse el país y también manejar la subversión armada en todos nuestros países. Hace poco menos de 2 meses, 3 meses, se reúne en Caracas, en la reunión número 24ª reunión del Foro de Sao Paulo. En Sao Paulo en 1990 eran 60 países. Ahora en Venezuela fueron más de 120 países. Significa que la carrera del comunismo, del radicalismo, de los colectivistas que quieren apoderarse de los países, pero no de la riqueza solamente para robar y extorsionar, rendir, servir al ciudadano que trabaja y produce, e igualarlos por una tabla rasa donde todo el Estado define qué va a producir, a cómo se va a comprar, y los factores de producción lo define y lo domina el gobierno, el régimen colectivista. ¿Dónde está la sorpresa de estos políticos latinoamericanos que durante los últimos 30 años han vivido de la teta de Fidel Castro, de las corrientes ideológicas de Cuba, castrista, de los radicales de América Latina y en Venezuela, los que ayudaron a llegar al poder a Hugo Chávez, los que conspiraron en la conjura civil-militar del siglo XX? No era el golpe de Chávez o el cuartelazo, como se denomina en política militar. Eran los grupos de poder que querían apoderarse del poder político en Venezuela, de la riqueza nacional, y no eran los americanos, ni los franceses, ni los canadienses, eran ellos, y que ahora han ido perdiendo sus propiedades, sus capacidades, sus patrimonios, porque jugaron a perdedor con colectivistas, mafiosos, asesinos y ladrones. En esa situación está Venezuela actualmente. Y para salir de ahí necesitamos un esfuerzo enorme, no solamente de un micrófono y una periodista manipuladora o un medio de comunicación vendido como los hay en Venezuela muchos, el Sistema Nacional de Comunicaciones controlado por la bota férrea del gobierno, donde los profesionales son tan criminales como los militares que asesinan a los ciudadanos venezolanos y en otras partes del mundo. Porque hay venezolanos en Chile, hay venezolanos en Ecuador, hay venezolanos en Perú, hay venezolanos en Colombia. Hubo militares venezolanos combatiendo con la FARC en Colombia cuando comienza el gobierno o el régimen de Hugo Chávez. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que todas esas personas que fueron chavistas, fueron del proyecto fidelista, fueron del proyecto del Che Guevara, el nuevo hombre latinoamericano, que fusilaba en menos de 24 horas a sus enemigos políticos a mansalva, criminalmente, en la Sierra Maestra y en los comandos militares o guerrilleros de la Cuba de La Habana entonces, Cienfuegos, Matanzas, etcétera, etcétera. Entonces, estos señores que han pasado por las filas del chavismo, que tienen casi toda su vida siendo radicales políticos a escondidos tras una máscara de democracia, no explican, no dicen cuáles eran los factores importantes y cómo se penetraba la estrategia del Foro de Sao Paulo en nuestros países. Acaba de concluir una reunión extrema. Inclusive Diosdado Cabello fue a Cuba, a pedir instrucciones. Inclusive. Y se reúnen, dictan las estrategias, lanzan una fachada declarativa y una conclusión, pero al leer entre líneas, cosa que muchos políticos nuestros no han leído, estoy seguro, pues son flojos por la lectura, mucho para hablar, pero flojos para prepararse y conocer la amenaza, aparece la violencia en Chile,
país que tiene casi 31 años en navegación punta arriba, o sea, hacia el desarrollo, con el crecimiento enorme del salario mínimo, del ingreso per cápita, de todas las variables macroeconómicas que tiene ese país, y la violencia armada destruye política, destruye en menos de 15 días lo construido por chilenos de buena formación y concepto social, especialistas, definido por los presidentes que ha tenido ese país, incluyendo los de la Bachelet, porque los de la Bachelet, con todo lo simpática y todo lo buen gobernante que fue, ella tiene en su frente dibujado la marca de Pinochet, porque las Fuerzas Armadas de Chile no van a permitir un segundo Allende en ese país. Y en Chile tienen que tener mucho cuidado los políticos en sus jugarretas y en su demagogia para convencer a los menos equipados intelectualmente y a los que seguramente la pobreza en Chile es mucho menor, muchísimo menor que cuando entregó Pinochet, y muchísimo menor a la de todos los países de América Latina. Argentina, que es la vecina de ellos. Argentina viene dando tumbos de 1945 con el general Juan Domingo Perón, y todo lo que ha ocurrido en Argentina viene de una mafia que se enquistó en el poder y empresarios que no han querido soltar el ingreso y el poder económico y político de esa región, de ese país. Entonces tenemos esa situación en Chile. Y en Venezuela estamos hablando que vamos a ir a unas elecciones para cesar la usurpación, vaina que yo no sé cómo lo van a hacer. Ir a una transición que tampoco sé y ni la veo, y después a unas elecciones libres. ¿Y qué es lo que está pasando en América Latina? Las venas, la marea roja está invadiendo todos nuestros países. Los grupos de poder violento están desarrollando una amenaza, una guerra social, no guerra civil, guerra social en nuestros países, donde no van a dejar a ninguna persona en pie, porque lo importante para ellos es el poder. Y el poder no se va a obtener por elecciones, sino por violencia y de enfrentamiento con las Fuerzas Armadas de esos países. Le garantizo que al presidente Piñera, si no se pone las pilas, va a tener que entregar el poder, porque la presión que tiene encima es similar a la que tuvo el presidente Carlos Andrés Pérez en el Caracazo. Y en Venezuela decían que el Caracazo era producto del paquete económico del doctor Miguel Rodríguez, de la terquedad del presidente Pérez y de la ausencia de información veraz al pueblo. No, señores, yo estaba en el Palacio Miraflores y veía las luchas y las reuniones candentes e increpantes, sobre todo el doctor Miguel Rodríguez, que era un joven de 35 años, o 38 por ahí, cerca, no me acuerdo, y defendiendo un paquete económico, un cambio económico del país para favorecer a las nuevas generaciones, para cambiar la dependencia del petróleo, para darle matices a una democracia donde el pueblo, que es el único que es demócrata, el pueblo pudiese orientar su desarrollo, votando por los líderes reales de cada partido o de cada agrupación social en Venezuela. Eso no lo permitieron. Sacaron al presidente Pérez. Entonces ahora me vienen a mí con el cuento que a Chávez había que perdonarlo y sobreseerlo, porque la presión de la iglesia y la presión de los militares, que era mentira, porque el 98% de los militares del 4 de febrero no se movilizó. Fueron solamente 7.000 hombres aproximadamente, propiciados y protegidos por generales y almirantes, por políticos y por empresarios, y asimismo por miembros de los poderes del Estado. Después que echaron ese desastre, ese balde de excrementos en la democracia venezolana, ahora andan como perritos regañados y el rabo entre las piernas porque no saben qué hacer. Pero sí destruyeron un país y rindieron pobre a una sociedad completa. Tenemos que levantar la voz, tenemos que abrir los ojos, tenemos que analizar lo que está ocurriendo y no creer en farsantes ni en mentirosos, porque nos siguen llevando a los mismos problemas que en 20 años no hemos podido identificar. La amenaza
No es Maduro, la amenaza es un cuerpo internacional que quiere apoderarse de Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, México, Ecuador, Chile, Perú, Argentina y cuidado con Brasil. Porque Lula preso tiene poder social y tiene una estrategia para derrumbar a Bolsonaro. Y volvemos a lo mismo de antes. La marea roja retoma la fuerza y quiere tomar el poder en América Latina. Dios y patria.